Amigos, ¿qué tal? Hoy es 20 del 04 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Corte Suprema de Rusia prohíbe el culto de los testigos de Jehová por extremismo. La Corte Suprema de Justicia de Rusia determinó este jueves en un fallo que las actividades del grupo religioso Testigos de Jehová son extremistas, por lo que prohibió su trabajo en el país y ordenó que sus propiedades sean confiscadas. Comilla, la Corte Suprema falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia y califica al Centro Administrativo de los Testigos de Jehová en Rusia como una organización extremista. Eliminarla y prohibir su actividad en Rusia, cierra comillas, dijo en un comunicado el juez Yuri Ivanenko en su decisión judicial. Con esto, el Ministerio de Justicia puede confiscar sus bienes, especialmente los ubicados en su principal sede en la ciudad de San Petersburgo y otras 395 congregaciones en otras partes del país. Representantes de la organización religiosa indicaron que acudirán a la Corte Europea de Derechos Humanos, la única instancia que les queda, ya que las decisiones del Supremo son inapelables debido a que se trata de la máxima instancia judicial del país. Esa instancia judicial europea ya había emitido un fallo en 2010 donde indicaban que prohibir a esa secta religiosa en Rusia era ilegal. El pasado mes de marzo la organización ya había sido suspendida, con lo que la actividad de sus 175.000 miembros estaba paralizada. Muchos de sus miembros, congregados frente a la sede de la Corte Suprema, afirmaron que el fallo es la culminación de una década de acciones agresivas contra el culto religioso. Se estima que los testigos de Jehová, caracterizados por ir puerta por puerta buscando nuevos fieles, cuentan con más de 8 millones de seguidores en todo el mundo. De acuerdo al Ministerio de Justicia de Rusia, la prohibición se produjo debido a la actividad extremista del grupo, aunque no dio más detalles. En todo caso, las autoridades rusas colocaron a las publicaciones del grupo religioso en la lista de literatura extremista y prohibida, y los fiscales ya habían presentado demandas donde señalaban que la organización destruye familias, fomenta el odio y amenaza la vida, una descripción que los propios testigos de Jehová aseveran que es falsa. La decisión sienta un precedente, ya que los expertos en libertades religiosas en Rusia consideran que este acto legal transforma a esa comunidad cristiana en una red criminal, lo que hace que sus fieles sean vulnerables a ser arrestados por el simple hecho de hablar de sus creencias con otras personas. Además, marca uno de los primeros casos en que la Rusia postsoviética se enfrenta abiertamente en el plano judicial a una organización religiosa, pese a que la política ateísta del Estado ya no existe. Los Testigos de Jehová registraron por primera vez a esa organización en Rusia en 1991, sin embargo han sido blanco del gobierno desde entonces. En 2006, el gobierno cambió la definición legal de extremismo al eliminar el uso de la violencia y el odio como requisito y agregando como criterio incitar a la discordia religiosa. Esto pone a grupos religiosos que no cuentan con la simpatía del gobierno al mismo nivel que organizaciones extremistas como Estado Islámico y los neonazis. En temas políticos, presentamos el informe del director. La corrupción cambiaría de jinete. La corrupción es apocalíptica y viene figurando como uno de los males que permean a la humanidad desde sus inicios, según el Antiguo Testamento. Y, lógicamente, hoy es un tema diario del que se ocupan los medios de comunicación con frecuencia inusitada. Es pan de consumo diario y apetecido por sus diferentes sabores y mezclas preparada por expertos en la materia, como registra la historia. Luego, lo que hoy nos ocupa es apenas un simple registro de la sana intención de ponerle fin al más lucrativo de los negocios ideados por el hombre. En Colombia, por ejemplo, hay quienes llegaron con una mano delante y otra atrás al gobierno ocultando su desnudez, y a la vuelta de un año tienen propiedades, fincas, autos de alta gama, prestan plata a interés y se dan el lujo
de hacer y deshacer como se les antoje para mostrar su poderío. Esos casos pululan y se necesitarían muchas páginas para relatar historias y casos reales del diario acontecer. De ahí que la tarea que va a emprender el presidente Juan Manuel Santos hay que bendecirla para que le vaya bien, sabiendo de antemano que encontrará toda clase de obstáculos para que no arranque o tenga tropiezos insalvables y se convierta en rey de burlas, con el calificativo de ingenuo, sabiendo que los que llegan al gobierno siempre tienen esa vocación y el deseo en el más alto porcentaje de llenar los bolsillos cuanto antes para no perder el tiempo, porque el tiempo perdido los santos lo lloran. La tarea empezará el próximo mes cuando sean radicados en el Congreso los primeros proyectos encaminados a enfrentar ese monstruo de 1000 cabezas. Tendrán los ingredientes necesarios para empezar, pero igual se debe pensar en quienes van a ser los encargados de poner en marcha lo que se apruebe en el legislativo. Ahí el dilema, quienes se van a echar al hombro tamaño de responsabilidad. Sin embargo, hay que alimentar la esperanza de que tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe y esta vez al menos se coloque los primeros mojones de un trabajo colosal, quijotesco y dignificante, porque si triunfa a esos berracos habrá que condecorarlos con la Cruz de Boyacá o algo que no esté tan devaluado. En temas políticos, este fue el informe del director. Hallan caleta de armamento de las FARC en Putumayo. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó este jueves que el Ejército Nacional ubicó una caleta del Frente 48 de las FARC en Putumayo. Hasta el momento se han recuperado 54 fusiles, 6 ametralladoras, 3 lanzagranadas, 100 kilos de pentonita, 200 minas antipersonas y 3.600 detonadores. El jefe de la cartera castrense señaló que la misma fue encontrada en zona rural de Puerto Leguízamo. Las operaciones militares se mantienen en el área en búsqueda de más explosivos. La primera gran caleta de las FARC fue encontrada en Tumaco, Nariño. La llamada Perla del Pacífico fue un fortín del Frente 29 de las FARC y la columna móvil Daniel Aldana, que en su paso por la zona mineral establecidas en Nariño dejaron un gran territorio que se convirtió en zona de disputa entre otros grupos que buscan apoderarse de cultivos de matas de coca, laboratorios, personal y rutas. En medio del preagrupamiento de la guerrilla, a finales de noviembre del año pasado empezó a correr en el puerto el rumor de la existencia de una caleta que las FARC habían dejado enterrada en lo más profundo de la selva. Comillas, nadie sabía de qué se trataba. Unos afirmaban que era dinero en efectivo, millones de pesos y dólares, otros que eran toneladas de cocaína, y había quienes advertían que eran armas y explosivos, cierra comillas, relató un investigador de la policía antinarcóticos. Segundo Flavio Camacho, el Mocho, capturado hace un mes, fungía como máximo jefe de la gente del orden, un grupo conformado por unos 100 hombres, mezcla de disidencia de las FARC y delincuentes comunes, que fue el primero en ponerse como meta ubicar la caleta sin importar cuál fuera su contenido real. El Mocho empezó a ofrecer recompensas entre 1 y 3 millones de pesos por información que fuera comprobable sobre la caleta. Esto despertó la curiosidad del Zorro, jefe de la red del clan Úsuga en Tumaco, y de Cuzumbo, quien lidera un pequeño grupo de delincuentes denominado Renacer. Estos grupos criminales empezaron a competir por ubicar la macabra herencia de las FARC, dijo el general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos. La información llegó a oídos de la fuerza pública, que está concentrada en el Centro Estratégico de Operaciones contra el Narcotráfico, CEO, cuyo piloto fue lanzado en Tumaco por el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, a principios de este año. Desde allí, Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, con el apoyo de la Fiscalía, empezaron a idear un plan conjunto de inteligencia y manejo de fuentes humanas. El objetivo, quitar a los delincuentes toda posibilidad de acceso a la mítica caleta. En tierra, varios funcionarios se infiltraron entre las comunidades, en su mayoría afrodescendientes e indígenas, y en cuestión de un mes lograron ubicar una serie de coordenadas que fueron identificadas
desde el aire por el avión plataforma que con la buena utilización de sensores y varios sobrevuelos trianguló el posible lugar de la caleta, señaló el general Mendoza. Hombres de las fuerzas especiales del ejército y la policía fueron trasladados al lugar entre Tumaco y Barbacoas. Debido al espesor de la selva, caminaron unos 5 kilómetros abriéndose paso con machete y apoyándose con detectores de metales que les facilitaron el barrido del área. Tras 2 días de intensa búsqueda y largas caminatas, los uniformados entrenados para sobrevivir en condiciones extremas encontraron el tan anhelado escondite, resaltó el investigador. El temor de los uniformados era caer en un campo minado, estrategia de protección de la guerrilla, por lo cual el ingreso al punto se hizo con todas las medidas de seguridad y protocolos de protección. En total se encontraron 600 granadas que representan cerca de 2 toneladas de explosivos. Bajo tierra, a unos 2 metros, se ubicaron varias lonas y en su interior se encontraron granadas para mortero. Comillas, se extrajeron una a una de los costales con el cuidado de que no se fueran a activar. En total se encontraron 600 granadas que representan cerca de 2 toneladas de explosivos, el arma letal que en las manos de delincuentes hubiera causado un gran daño a la comunidad y a la fuerza pública, cierra comillas, afirmó el director de antinarcóticos. Cada una de estas granadas causa un daño letal a 10 metros a la redonda y un radio total de afectación de 50 metros, por lo que tanto la ubicación como posterior destrucción de estos explosivos han sido calificadas como uno de los mayores logros del CO en Tumaco en sus 2 meses de activación. Sin exagerar, con esta carga de explosivos el puerto y sus alrededores, afirmó el investigador, quien resaltó que a unos 500 metros de la caleta, ese mismo día se logró ubicar uno de los más grandes laboratorios para el procesamiento de cocaína. Las FARC denuncian asesinato de guerrillero indultado en Tumaco. Las FARC denunciaron este jueves que Luis Alberto Ortiz Cabezas, conocido dentro de sus filas como Pepe, fue asesinado luego de recibir 3 impactos de arma de fuego en Tumaco. Ortiz, dice esa guerrilla, era miembro activo de la organización en tránsito a la legalidad y beneficiario de la ley de amnistía e indulto. Había recobrado su libertad hace 15 días cuando salió de la cárcel Vista Hermosa. De esta forma sería el primer excombatiente de las FARC muerto que hacía parte del proceso de paz. El comando de las FARC en el sitio de desarme Ariel Aldana, ubicado en la vereda La Variante de Tumaco, en Nariño, informó que el asesinato se produjo en la vereda Guayacana del corregimiento de Llorente el domingo 16 de abril a las 8 de la noche. Este hecho criminal, que se suma a otros homicidios causados, según personas de la comunidad, por un hombre apodado Renault, quien pertenece a un grupo armado y hace presencia en la zona, evidencia una profunda preocupación e incertidumbre frente al incremento de homicidios en todo el municipio, dicen los jefes guerrilleros en Tumaco. Por desacato a tutela, emiten orden de arresto contra Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Una multa de 5 salarios mínimos mensuales vigentes y 2 días de arresto podría tener que pagar el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, si se hace efectivo el cumplimiento de una sanción resuelta por el juzgado 24 civil municipal, en vista de que el mandatario habría caído en desacato de una tutela interpuesta el pasado 2 de diciembre por el ciudadano Cristino Álvarez Jorge. Álvarez Jorge interpuso dicho recurso tras no haber obtenido respuesta del alcalde Char ante la solicitud mediante un derecho de petición de que le presentara un estudio de necesidades básicas de las localidades de Barranquilla. Así las cosas, el juzgado 24 civil municipal de Barranquilla emitió una orden de arresto contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por desacato a la tutela del pasado diciembre. La sanción resuelta por el juzgado 24 civil municipal por considerar que existe incumplimiento en la orden dada en el proceso de tutela está siendo objeto de revisión por parte del juez superior, en tanto la Secretaría Jurídica del Distrito considera que no existe tal incumplimiento, pues las solicitudes de información presentadas por el accionante han sido contestadas en debida y oportuna forma, dado que Char aún no entrega el estudio de necesidades básicas a más de 3 meses
haberse emitido el fallo de tutela, el mismo juzgado 24 procedió a ordenar su arresto. Maduro se queda sin su aliado importante, Colombia. El presidente venezolano Nicolás Maduro podría hundirse más en la crisis sin antecedentes que sufre su gobierno, luego de que su homólogo colombiano Juan Manuel Santos declaró el fracaso de la revolución bolivariana. Se trata de un golpe político fuerte de un aliado estratégico, su vecino más importante. Aunque desde muy temprano Santos tenía claras sus diferencias con el régimen chavista y prácticamente sobre estas se construyó su amistad política y personal con el extinto mandatario venezolano Hugo Chávez. Colombia fue un aliado de Venezuela en los últimos 7 años, apenas 2 días después de su posesión en agosto de 2010. Al comienzo de su primer mandato, Santos llamó a Chávez mi nuevo mejor amigo, a sabiendas de que no era santo de su devoción. El mandatario colombiano había sido uno durante años en relación con temas de democracia y de mercado. Lo tenía claro. Al terminar el gobierno de Álvaro Uribe en el 2010, las relaciones entre Colombia y Venezuela estaban en su peor momento, rotas. Los últimos días de su gobierno, Uribe promovió un debate en la Organización de Estados Americanos, OEA, donde presentó evidencias sobre la protección que el gobierno Chávez daba a las guerrillas en su país. Por eso, tras el reconocimiento de Chávez como su nuevo mejor amigo, Santos advirtió, comillas, establecimos muy claramente, ni él pretende que yo vaya a comenzar a pensar como yo, él, ni yo pretendo que él piense como pienso yo, cierra comillas. El sorpresivo viraje de Santos con el régimen chavista en el 2010 se convirtió en una de las principales razones que llevaron a la ruptura política entre el mandatario colombiano y su antecesor Álvaro Uribe, quien había sido artífice de su elección. El rompimiento político entre Uribe y Santos ha sido uno de los hechos políticos más costosos para el país en los últimos años por la polarización que ello ha traído, a pesar del gran costo político que la reconciliación entre Santos y el chavismo significó para la política doméstica. Por un tiempo sirvió para mejorar las relaciones políticas entre los dos países. Claro que en todo caso, Venezuela no volvió a ser el segundo aliado comercial de Colombia, como lo fue por años, y el intercambio comercial, que llegó a estar en cerca de 8.000 millones de dólares, se redujo a mucho menos de 1.000 millones de dólares. Chávez, no obstante, sí fue definitorio para echar a rodar el proceso de paz con las FARC, no solo por la ascendencia que el gobierno de Caracas tenía sobre esa guerrilla, sino porque también ayudó a construir el apoyo de Cuba a las negociaciones. Pero muerto Chávez en marzo de 2013, las relaciones con su sucesor Nicolás Maduro no mantuvieron el mismo nivel. El gobierno de Maduro, quien había sido calificado por Chávez y arquitecto de las nuevas relaciones con Colombia, ha sido protagonista del empeoramiento de la situación política, económica y social de ese país. Aunque por algún tiempo Colombia formó parte de un grupo de países amigos que buscaba el diálogo con la oposición, ese momento al parecer ya pasó. Algunos hechos en los últimos meses, como la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la provocación de Caracas al ordenar la instalación de un campamento con soldados venezolanos en territorio colombiano, y el manejo de la frontera, parece haber llenado la copa de Santos. Habiendo avanzado de manera irreversible el proceso de paz con las FARC, Caracas ya no es indispensable para su consolidación. El presidente colombiano parece no darle tampoco ya mucha importancia a la influencia del gobierno de Maduro sobre la guerrilla del ELN, con la que intenta sellar un acuerdo de paz. La declaratoria de Santos en la mañana de este jueves sobre el fracaso de la revolución bolivariana parece que será un punto de inflexión definitivo en la relación de los gobiernos de Santos y Maduro. Sin duda, esta distancia que Santos ha tomado del gobierno de Maduro en el peor momento de este régimen incidirán en el debilitamiento irreversible en el que el gobierno de Maduro ha entrado. Fracasó la revolución bolivariana. El proyecto revolucionario que Hugo Chávez inició en 1999 en Venezuela y que hoy pasa por uno de sus peores momentos, levanta sus dudas que nunca
más que nunca, más aún cuando uno de los principales aliados del gobierno de Nicolás Maduro, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, dice que la revolución bolivariana fracasó. Un viraje en la posición que tuvo el gobierno colombiano durante los últimos 6 años frente al vecino país. Santos fue blanco de duras críticas por haberse mantenido al margen de la difícil situación que viven los venezolanos. Sin embargo, ese silencio se rompió a finales de marzo cuando calificó de arbitraria e inaceptable la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que asumía las funciones de la Asamblea Nacional. Santos consideró que esa decisión destruye el pilar de cualquier democracia, que es la representación popular. Entonces el presidente levantó su voz de protesta y solidaridad con el pueblo de Venezuela. La percepción de Santos no es exclusiva. Varios gobiernos de la región ya habían dicho que la revolución no había salido bien, aunque muchos otros como Bolivia y Nicaragua la sigan respaldando, aunque el chavismo achaque estas declaraciones a un complot internacional o una guerra económica de la derecha. Lo cierto es que los números los desdicen. La escasez tanto de comida como de artículos de primera necesidad superó el 80% en 2016. 93,3% de los hogares venezolanos no tienen suficientes ingresos económicos para la compra de alimentos. 94% de las personas afirman que la violencia en el país ha aumentado. El país registró 28.479 asesinatos este año, una cifra que supera los 27.875 casos documentados en 2015 y que arroja un índice de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia. Los venezolanos padecen la inflación más alta del mundo, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cerró 2016 en 475% y podría llegar a 1.660 este año. También sufre una grave escasez de alimentos y medicinas. Analistas y observadores venezolanos achacan la situación a la ineptitud del grupo en el poder, sin desconocer la caída de los precios del petróleo, base de la economía venezolana. De hecho, el 93% de los venezolanos, de acuerdo con encuestas, señalan que el país va muy mal y el 73% señala que es hora de un cambio de gobierno. El gobierno señala que es una élite la que marcha, pero hasta los sectores populares se cansaron de la situación. Paula Navas marcha contra el gobierno venezolano en nombre de su hija Aleli, que murió hace una semana en un arruinado hospital sin los insumos para salvarla. La herida está fresca, que con tan solo evocar su nombre rompe en llanto en su humilde casa ubicada en Petare, uno de los mayores complejos de barriadas de América Latina. Navas no es ajena a la política. Hoy trabaja como enlace entre la comunidad y la alcaldía que gobierna la oposición. Anneli, de 22 años, era la quinta de 9 hijas, 2 adoptadas, que crió sola esta mujer de 50 años. Comillas, Venezuela tiene que cambiar, esto no es vida, esta gente tiene que salir, y los barrios están bajando con la oposición. El chavismo está desapareciendo, cierra comillas, indicó. Navas asegura que es amiga de todos, incluidos los chavistas, en el barrio 5 de Julio de Petare, donde vive desde hace 15 años en lo alto de un cerro caraqueño cundido de pobreza. En el camino va señalando con el dedo y sonrisa pícara: esos están con la oposición, esos también. Y al cruzar miradas con una señora que estaba con una gorra del chavismo, dijo: esa también está con nosotros, somos un grupo grande, vamos bajando de a pocos, porque nos han amenazado, otros van a la manifestación del chavismo obligados, señaló. 3 años después de la posesión, muchos partidarios de la llamada revolución bolivariana se preguntan si Chávez se equivocó en la designación del sucesor. Aquella noche, el 8 de diciembre, Chávez describió a Maduro como un revolucionario a carta cabal y lo calificó como un hombre de una gran experiencia a pesar de su juventud, con una gran dedicación al trabajo y una gran capacidad para la conducción de grupos. Concluyó diciendo Chávez que, en su opinión, comillas, firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ante su ausencia ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, cierra comillas. Desde su propia elección en 2013 hasta las pasadas elecciones de diciembre de 2015 para la Asamblea Nacional, ha demostrado
no tener las habilidades electorales de su padre político, logrando cosechar la más grande derrota de los 17 años de hegemonía chavista. Comillas, el problema no es la muerte de Chávez y la sucesión de Maduro, como algunos románticos del rojito apuntan. El problema es que en Venezuela se implantó un sistema personalista caracterizado por el caudillismo electoral, la participación política de las Fuerzas Armadas, un liderazgo carismático, la captura del Estado, una economía sustentada en la renta petrolera, la supremacía mediática y la debilidad inherente de la oposición al final del chavismo, con o sin Chávez, con o sin Maduro, es un modelo político, económico que fracasó, cierra comillas, escribía en este diario Ronald Rodríguez, profesor de la Universidad del Rosario. La situación es tan grave que varias empresas han salido corriendo. La más reciente, General Motors, que anunció este jueves el cese de sus operaciones en Venezuela y despidió a 2.678 empleados luego de que el gobierno le confiscó una planta en ese país hackeado por una explosiva crisis política y económica. El miércoles la fábrica fue inesperadamente tomada por las autoridades venezolanas que impidieron que siga operando con normalidad, dijo Julia Bastos, portavoz de General Motors en Brasil, en un correo electrónico. Parece que los tiempos en que Chávez y su proyecto eran referente a la región terminaron. Brasil y Argentina cambiaron sus liderazgos y hoy Venezuela, que alguna vez fue factor regional importante, pierde peso. El proyecto de Chávez, que se basó en la petrodiplomacia, venta a precios mínimos o regalado en el Caribe, hace agua. Algunos países del ALBA aún lo respaldan, pero fue sancionado de UNASUR y en la OEA se plantea aplicarle la Carta Democrática. ¿Qué pasó con la revolución del siglo XXI? Hasta aquí, temas políticos. La invitación es muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook y YouTube de lunes a viernes en este mismo horario, @temas políticos, una sola palabra. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.